Muy bien, Francisca, muy bien también. Me alegro que tú también estés bien. Eh, Les agradezco, bueno, el poder haber hecho esta agenda, incorporado esta actividad dentro de la agenda y es una actividad que tiene mucho sentido para nosotros como fundación. Am, Vamos a compartir algunos elementos relacionados con el abuso sexual, con cómo detectarlo, ¿verdad? Cómo prevenirlo y comprenderlo principalmente, ¿ya? Para hacernos previsibles, les voy a contar que vamos a estar alrededor de hasta las 12, vamos a hacer un corte, por ahí tipo 11, pasadito las 11 de la mañana. Y bueno, la invitación, así como recién nos compartía y aprendimos, ¿verdad?, respecto del Park Hor, ¿sí? Y aprendimos que era una cabra montesa. La idea y invitación también para este espacio es también a tener la disposición, a abrirnos a la posibilidad de recordar tal vez algunas cuestiones que, que hemos tenido por ahí a lo mejor un poquito olvidadas, a reafirmar, ¿verdad?, nuestras convicciones y ¿por qué no?, a incorporar, ¿verdad?, nuevos conceptos, nuevas miradas, nuevas maneras también de comprender un fenómeno tan complejo como son los abusos sexuales. Me voy a acompañar de una presentación, entonces vamos a comenzar esto. Les voy a pedir que puedan ir incorporando quizás algunos comentarios, algunas preguntas a través del chat. No me voy a comprometer a responder todas las preguntas ni a responder todos los comentarios. Me va a interesar probablemente en el corte poder mirarlo, poder verlo y quizás al final también tomar un par de preguntas como para poder desarrollarlas si es que hubiera, ¿ya? Vamos a comenzar con la presentación. Yo estoy en Concepción y hace bastante frío en Concepción. No sé cómo están ustedes por allá. Me imagino que en distintas partes del país estamos con distintas temperaturas, así que abríguense con un tecito, abríguense con un café, abran las ventanas si hace mucho calor, pónganse cómodos para ya comenzar. Bueno, esta capacitación la vamos a realizar en conjunto con Débora Salgado, abogada, ¿verdad?, del Departamento de Gestión y Desarrollo Técnico. Vamos a comenzar recordando nuestra misión institucional. Eh, Nuestra misión institucional que tiene que ver con contribuir, ¿verdad?, en el desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y familias y sus comunidades a través del reconocimiento, el respeto, la valoración, la protección, la promoción, el ejercicio de los derechos humanos de manera inclusiva y viviente, ¿verdad? Vamos a pararnos desde estas convicciones, ¿verdad? Desde la defensa de los derechos humanos y particularmente la defensa de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Cómo nosotros podemos contribuir, ¿verdad?, a su desarrollo integral, a esto que nos llama la convención, ¿verdad?, la supervivencia, ¿verdad? Más allá de sobrevivir, que es vivir con el mínimo, ¿verdad? La convención nos invita a la supervivencia, al desarrollo integral, al desarrollar al máximo nuestras potencialidades. Sin duda, ¿verdad?, las temáticas que vamos a trabajar hoy día amenazan, ¿verdad?, este desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Y desde ese punto de vista y con esta contribución que podemos hacer desde los distintos programas es a la detección, ¿verdad?, una detección oportuna y al compromiso también con la interrupción y con todas las acciones judiciales, ¿verdad?, eh, y de intervención social que correspondan. Queremos ser una institución, ¿verdad?, reconocida a nivel nacional e internacional. ¿Por qué? Por su excelencia en la atención, en la cordialidad, ¿verdad?, en la manera en que nos relacionamos entre nosotros, entre nosotras, con niños, niñas, adolescentes, las familias, la manera en que nos relacionamos con las redes,
por nuestra capacidad de innovar y participar en la comunidad, siempre, nuevamente, desde el respeto, ¿verdad? Y teniendo como fundamento los derechos humanos, medio ambiente y también los territorios. Bueno, el objetivo de esta capacitación va a ser fortalecer conocimientos y criterios de actuación frente a la prevención, detección y abordaje del abuso sexual infantil. Y aquí me van a permitir una anécdota, una experiencia más que anécdota. Recuerdo recién egresado de la universidad hace más de 25 años, en mi primer trabajo, trabajando con niños, recuerdo en una primera sesión, en una primera entrevista con una niña de 4 años, detecté una situación de abuso sexual. Estábamos haciendo dibujo libre y en una hoja horizontal dibujó un árbol cuyo tronco era casi del ancho de la hoja y el follaje muy pequeñito arriba, pero era un tronco muy grande, muy ancho, que dejaba solo unos pequeños espacios en blanco hacia los lados. Me interesé mucho en lo que estaba sucediendo ahí y más que el árbol le pregunté qué estaba sucediendo detrás del árbol, ¿sí? En ese momento pensé que algo podría estar impidiendo ver, ¿verdad?, el árbol, y comenzamos, ¿verdad?, una conversación respecto de una develación de abuso sexual. Me hubiera gustado haber tenido un taller como este, y cuando lo estaba preparando pensaba mucho en esa anécdota porque llevaba muy poco tiempo egresado, estaba con una dupla que también estaba muy poquito egresado, y una dirección de proyecto estaba con licencia. Y no teníamos muy claro, ¿verdad?, qué es lo que había que hacer, si es que realmente lo que estábamos viendo era lo que Francisca, por el correspondía, apellido, con muchas dudas respecto a mentira. la familia, cómo seguir actuando. Y cuando estaba preparando, como les decía, esta presentación, pensaba también en eso y en la oportunidad que podemos tener, ojalá, con esta capacitación, en poder fortalecer, ¿verdad?, nuestras convicciones y fortalecer criterios de actuación, cuestiones que realmente hay que implementar, pero hay que implementar también con cierta emocionalidad para cumplir, ¿verdad?, con estos objetivos, ¿verdad?, de abordar el abuso sexual infantil de manera respetuosa y oportuna. Vamos a tener algunas consideraciones éticas antes de comenzar. Lo primero es que vamos a hablar de abuso sexual y vamos a hablar de violencia, ¿sí? Vamos a hablar de una violencia relacional, que generalmente se da de adultas, hacia niños, niñas y adolescentes. Marcia, ahí está. Es una violencia que se da generalmente de adultos y adultas hacia niños, niñas, adolescentes. Una violencia que se da generalmente de hombres hacia mujeres y niñas y adolescentes, ¿verdad? Y por lo tanto nos lleva a reflexiones que van mucho allá de las situaciones que nos toca abordar, ¿verdad? Tiene que ver con el uso del poder, tiene que ver con cómo para algunas personas sus propios intereses, sus propias necesidades, ¿verdad?, pueden pasar por encima de las necesidades de los demás. Estamos hablando desde ahí de una matriz bastante mayor, ¿verdad?, a un caso puntual. Estamos hablando de los valores, ¿verdad?, valores sociales, los valores culturales, en un contexto en el cual podríamos, ¿verdad?, con muchas características de patriarcal. Entonces vamos a partir con aquello, ¿verdad? Vamos a hablar, cuando hablamos de uso sexual, de violencia relacional y por lo tanto con un uso del poder. Siempre el poder, aunque no lo digamos, va a estar de por medio, ¿verdad? Va a estar dicho o va a estar no dicho, va a estar insinuado y va a estar actuando en los propios niños, niñas y adolescentes. Y va a estar siendo usado, ¿verdad?, por quien tiene más poder en esa relación, que son los adultos y las adultas. Desde ahí es muy importante saber qué hacer, ¿verdad? Tenemos poco tiempo, a veces poco margen
de reacción, particularmente cuando estamos en una situación de develación, una develación, por ejemplo, familiar, de abuso sexual familiar, intrafamiliar, y tenemos que generar un contexto de protección, por ejemplo, de interrupción. Entonces tenemos que saber qué hacer, tenemos que saber con quién contactarnos, tenemos que saber cuál es la actitud que hay que tener en ese momento. Son situaciones que generan impacto y por lo tanto tenemos que saber que generan impacto, ¿verdad? Y tenemos que saber cómo sostenernos colectivamente. No lo vamos a profundizar en esta oportunidad, pero, pero recordar quizás los contenidos de aquellas capacitaciones que hemos realizado respecto de cuidar a los que cuidan, ¿verdad? Todos los aspectos de cuidado institucional, cuidado de equipo, de autocuidado, ¿verdad? Que es el cuarto punto, de cómo nos cuidamos también cuando abordamos situaciones de violencia, ¿verdad? Cómo pueden remover experiencias personales, cómo pueden remover experiencias cercanas relacionadas con abusos sexuales, y desde ese punto de vista ser capaces, ¿verdad?, de escanear, ¿verdad?, tomar conciencia de lo que nos está sucediendo, de lo que nos remueve, ¿verdad?, para solicitar también las ayudas que sean necesarias, ¿verdad? Y ahí cada uno y cada una debe ser muy responsable, porque también nos puede generar, si no lo abordamos a tiempo, ciertos sesgos, ¿verdad?, en la detección y ciertos sesgos también en la intervención y en el acompañamiento. Entonces, todo aquello que nos despierte, ¿verdad? El trabajar con estas temáticas y esté en el plano de lo personal, es importante que también lo podamos abordar debidamente. Muy bien. Bien, vamos a partir con una... Lo conversamos con Débora esta mañana, ¿verdad? Vamos a profundizar en las definiciones de abuso sexual desde el punto de vista de nuestro código penal, ¿verdad? Vamos a revisar los tipos penales, pero queríamos comenzar con una definición como bien sencilla de abusos sexuales. Y podríamos entenderlo como el sometimiento o la exposición, ¿verdad?, de niños, niñas y adolescentes a un contacto, actividad o conductas sexuales. O sea, tenemos conductas sexuales, ¿verdad?, o conductas con significación sexual, ¿verdad? Así nos va a decir nuestro código penal, y queremos también, para comenzar, que nos quedemos con aquello. Vamos a revisar, cuando veamos los tipos penales, va a incluir contacto oral, anal, genital, en el trasero, en los pechos, ¿verdad? En esto que cuando hacemos prevención hablamos de las zonas íntimas, ¿verdad? De toda persona. También es abuso sexual el uso de objetos para penetración vaginal, anal, un sobajeo, estimulación sexual. Y esto puede ser de manera directa o también puede ser de manera indirecta, como pudiera ser también digital. No por ser digital el impacto es menor. Muchas veces el hecho de que sea digital tiene impactos diferentes, ¿verdad?, a un abuso sexual de manera directa. Pensemos en las fotografías, ¿verdad?, desnudos de un niño, niña, adolescente, o a la generación, ¿verdad?, de imágenes a través de inteligencia artificial de niños, niñas, adolescentes desnudos y su propagación, ¿verdad?, en Internet. Una vez que se propagan, es muy difícil volver a bajarlas completamente. Lo mismo ocurre, ¿verdad?, con situaciones como sexting, ¿verdad? Y desde ahí, la invitación es a diferenciar, ¿no es cierto?, a los delitos sexuales, que es como esta gran paraguas, ¿verdad?, delitos sexuales, abuso sexual, explotación sexual. Así como cuando son términos, diferenciar los conceptos genéricos de aquellos tipos penales que son bastante más específicos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de maltrato infantil, eh, podemos pensar en un tipo de maltrato infantil, pero también el concepto es un concepto genérico, ¿verdad? Nos habla de el más común de los maltratos, ¿verdad?, como la negligencia, pero también tenemos el abandono, el abuso el maltrato psicológico, maltrato físico grave, exposición a violencia intrafamiliar, los mismos abusos sexuales, ¿verdad? Cuando hablamos de abusos sexuales de manera genérica, también podemos tener distintos tipos penales, como ya lo vamos a ver, y lo mismo también cuando hablamos de explotación sexual, que seguimos hablando, ¿verdad?, de hechos
de actos sexuales o con connotación sexual, pero en el caso de la explotación sexual, ¿verdad? Cuando ya existe algún tipo de intercambio, ya sea que beneficie al propio niño, niña, adolescente, un intercambio hacia el propio niño, niña, adolescente, hacia un tercero o hacia ambos, ¿verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, de facilitación. Entonces, en estos momentos nos vamos a centrar, vamos a abordar, ¿verdad?, los distintos tipos de delitos sexuales. Dentro de los delitos sexuales también tenemos la trata con fines de explotación, ¿verdad?, de explotación sexual, en la cual se tiene que dar captación, traslado, transporte, acogida, ¿verdad?, y explotación, que son como algunos de los requisitos, ¿verdad?, para poder hablar de trata externa o trata interna dentro del propio país. También como un tipo de explotación sexual. En estos momentos, y el objetivo de la capacitación va a ser centrada en los abusos sexuales, ¿verdad? Que los vamos a definir inicialmente como esos actos, ¿verdad?, de connotación, actos sexuales o con connotación sexual hacia niños, niñas y adolescentes, que puede ser de manera directa o de manera digital. Algunos antecedentes respecto a los abusos sexuales. Eh, los abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes son un problema mundial, ¿sí? Se dan en todas las culturas, en todos los países, no diferencia niveles socioeconómicos, no diferencia etnias, no diferencia creencias religiosas, eh, y tiene una prevalencia cercana a 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 10 hombres, ¿verdad? Esto ya se viene observando a propósito, ¿verdad?, de los primeros estudios de Filkerhorst, por ahí por los años 70, años 80, en la cual también se da esta proporción. Y si vemos estos datos de manera comparativa, 1 de cada 5 mujeres, 1 de cada 10 hombres, podríamos decir que los abusos sexuales afectan diferenciadamente, ¿verdad?, según el sexo, el doble en el caso de niñas, adolescentes y mujeres, y que en comparación con chicos y chicas, con chicos varones, ¿verdad?, y hombres. En la mayoría de los abusos sexuales, ¿verdad?, y esto también es común a todos los delitos sexuales, la ocurrencia comienza en general entre los 10 a los 12 años, ¿verdad?, cuando comienzan a aparecer los primeros caracteres sexuales primarios, ¿verdad?, y secundarios, siendo el promedio de edad de inicio de las transgresiones los 10 años para las niñas y de 11 para los niños, ¿verdad? Esto es como un promedio, ¿verdad? Cuando se analiza el dato más específicamente, en general los abusos sexuales intrafamiliares, o sea, por algún familiar, se dan generalmente antes de los 13 años, ¿sí? Y aquellos que tienen como agresor a una persona conocida por la familia, comienzan a ser a partir, ¿verdad?, de los 13 años. Entonces, y generalmente cuando comienzan a aparecer, ¿verdad?, los caracteres sexuales. ¿Tiene algunas explicaciones? Vamos a conversarlos también más adelante. En un 40% vamos a avanzar. Siguiente. Ok, en 40% de los casos la agresión ocurre más de una vez, ¿sí? Esto también es sumamente importante. Finkelhorn nos decía que en promedio pueden durar entre 3 semanas para las niñas y 7 meses, ¿sí? Esto pensando como promedio. Sin embargo, hay casos registrados de abusos que pueden durar hasta 11 años. Por ejemplo, aquellos abusos incestuosos, por ejemplo, ¿verdad? Importante, aquello se repiten, los abusos sexuales tienden a la repetición. Vamos a ver más adelante cómo se genera, ¿verdad?, qué sucede con los propios niños y niñas cuando están sometidos a un abuso sexual y cómo, ¿verdad?, es que esta repetición, ¿verdad?, cómo se puede ir generando con esta confianza en quienes también van abusando para volver a perpetrar el hecho.
Y como les decía anteriormente, aproximadamente el 80% de los abusos sexuales es perpetrado en el entorno cercano de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Muchas veces tenemos la concepción de la familia como un entorno de protección. Eso es así. Afortunadamente, Barudi nos recuerda siempre que en general las familias protegen, ¿verdad? Con los recursos, con sus propias historias, ¿verdad? Las familias siempre están protegiendo. No obstante, para algunos niños, niñas y adolescentes, y nosotros lo vemos, ¿verdad? En nuestras prácticas, no siempre la protección es la, la indicada, ¿verdad? La que favorece mejor el desarrollo de los propios niños, niñas y adolescentes. Incluso vemos situaciones, ¿verdad?, de abusos sexuales al interior de la familia. Como les comentaba, 80% de los abusos sexuales es perpetrado en el entorno cercano. ¿Eso qué quiere decir? Perpetrado por familiares o conocidos, ¿verdad? ¿Son más conocidos, más por conocidos o más por familiares? Depende, como les decía anteriormente, de la edad del niño, niña, adolescente. Para menores de 13 años, los abusos sexuales son cometidos mayoritariamente por familiares directos que por conocidos. Sobre los 13 años, ¿verdad? Los estudios dicen que los abusos sexuales son cometidos más por conocidos que por familiares, ¿verdad? Lo importante es que comprendamos que el abuso sexual en general no se da en la calle, en un sitio oscuro, ¿verdad? Aislado, sino que se da en los entornos en los cuales las familias comparten, ¿verdad? Y las personas comparten. Respecto a algunas estadísticas nacionales, vamos a tomar un par de estadísticas del año 2024. Por ejemplo, del Ministerio Público, se realizaron 39.000 denuncias de violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes solo el año 2024. ¿Ya? Casi 40.000 denuncias en un año. Estas cifras, estas 40.000, representan más del 71% de todas las denuncias por este delito registradas por el Ministerio Público. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? Que en general la violencia sexual está dirigida hacia niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? Eso quiere decir. A pesar, ¿verdad?, de la cifra negra, ¿sí?, que son todas aquellas situaciones de abuso sexual o de delitos sexuales en general, incluyendo, ¿verdad?, la trata incluso y la explotación sexual, que no se denuncian, ¿verdad?, por distintos motivos. Entonces, en general, aquí tenemos otro hecho, ¿verdad? Delitos sexuales en general cometidos de hombres, ¿verdad?, hacia mujeres y niñas, ¿verdad? Y mayoritariamente cometidas hacia niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? En su mayoría. Además, ¿verdad?, si complementamos con otros delitos sexuales, se reportaron casi 1.000 situaciones de explotación sexual y cerca de 2.000 situaciones de denuncias, ¿verdad?, vinculadas a violencia sexual digital. Y por último, la última encuesta de victimización realizada en la población infanto-adolescente del año 2024 arrojó en Chile una prevalencia del 18%. O sea, una de cada 5 personas aproximadamente en Chile habría sido víctima de delito sexual a propósito, ¿no es cierto?, de una metodología de encuestas, ¿verdad? De encuestas. Ok. Entonces, como para ir delimitando la magnitud, para ir delimitando también ciertas características, para ir delimitando eh, que estamos hablando de una situación que si se mira y si lo vemos también con detención, es probable, y muy probable, que en nuestra vida profesional ya hayamos tenido situaciones en las cuales hayamos tenido que intervenir frente a situaciones de abuso sexual, o que si no lo hemos tenido, en algún momento probablemente tengamos que hacerlo. Y desde ese punto de vista, con estos antecedentes, poder reforzar, ¿verdad?, esta necesidad de mantenernos sabiendo qué hacer, cómo hacer frente.
Em, El abuso sexual acarrea efectos perjudiciales, ¿verdad? Para niños, niñas y adolescentes. Echeburúa, ¿verdad? Desde los estudios en España, nos dice que cerca del 80% de los niños, niñas y adolescentes generan, ¿verdad?, sintomatología de cualquier tipo, física, conductual, emocional, sexual o social, al menos en el momento eh, frente a las proyecciones en un momento determinado, lo que no implica que a futuro, ¿verdad?, ese otro 20% también pueda desarrollar algún tipo de sintomatología. Sabemos, ¿verdad?, a propósito de los efectos del trauma, ¿no es cierto?, en nuestro sistema nervioso, los efectos disociativos, ¿verdad?, el efecto que tiene en la memoria, eh, pudiéramos tener también algunas repercusiones. Nuestra vida está constantemente actualizándose en su narrativa, ¿verdad? Y por lo tanto no podemos pensar este dato como un dato taxativo, ¿sí? Pudiera haber un 20% que probablemente no ha tenido alguna repercusión al momento de la medición, pero no quiere decir que en el futuro pueda llegar a tenerlo, que pueda tener, ¿verdad?, algunas repercusiones que ni siquiera está asociando a algún abuso sexual, por ejemplo, ¿sí? Eso también hay que tener mucho cuidado con estos resultados. Eh, y también, ¿no es cierto?, como dice Contreras Taibo, 2020, año 2010, ¿verdad? Todos los estudios que tienen que nos dicen que tienen que ver con la experiencia adversa en la infancia, ¿verdad? Que cuando existe algún abuso sexual infantil, se pone en una posición de mayor riesgo de una victimización sexual futura, ¿verdad? Esto lo vamos a comentar más adelante a propósito de los factores de riesgo, pero es bastante interesante también de conocerlo, y cuando veamos respecto de las dinámicas de abuso sexual, quizás lo vamos a poder entender un poquito mejor. Como conversamos delante, hace un momentito, el abuso sexual provoca, ¿no es cierto?, este cuestionamiento respecto a este rol que tiene la familia, ¿sí? Nos rompe con este imaginario que tenemos en relación idealizada, ¿verdad?, en relación a las capacidades de los adultos de poder cuidar a niños, niñas y adolescentes, ¿sí? En relación, ¿verdad?, la institución familiar, ¿verdad?, de la familia, y transgrede, ¿no es cierto?, los límites de poder, de la confianza que se deposita, ¿verdad?, en la protección de niños, niñas y adolescentes por parte de los adultos, en conocimiento de que este rol, ¿verdad?, y esta protección, esa predictibilidad, ¿verdad?, es imprescindible en el desarrollo, ¿no es cierto?, de la vida psicológica, emocional, conductual, cognitiva, social de niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Pero cuando comenzamos a hablar de abuso sexual, comienzan, ¿verdad?, a relativizarse, a cuestionarse, ¿verdad?, este señalamiento como una regla universal. Vamos a hablar, a propósito de lo mismo, del síndrome de acomodación al abuso sexual infantil, ¿ya? Este síndrome, vamos a hablar de tres modelos que más allá, ¿verdad?, del hecho fenomenológico, ¿sí?, de qué es lo qué ocurre, qué define, ¿verdad?, un abuso sexual, nos vamos a comenzar a centrar ahora de qué produce, ¿sí?, o cómo vive, ¿verdad?, un niño, niña, adolescente una situación de abuso sexual, ¿verdad? Entonces, vamos a partir por este modelo, síndrome de acomodación, que explica cómo las víctimas menores de edad se adaptan y sobreviven a abusos continuados, a menudo más cercanas. El síndrome de acomodación al abuso sexual está pensado, ¿verdad?, en los abusos sexuales cometidos por familiares o conocidos, ese 80% que veíamos hace un momento. Y ayuda a entender por qué los niños, niñas y adolescentes pueden tardar en revelar el abuso, negarlo o parecer normales a pesar de vivir una situación traumática, ¿verdad? Sabemos que los abusos sexuales no necesariamente se develan de inmediato, ¿sí? Y acá vamos a tratar de poder entenderlo por qué.
El síndrome de acomodación al abuso sexual infantil hay que tener claro, ¿verdad? Que si bien incluye 5 fases, es bastante cuestionado como un modelo estándar, ¿verdad? Desde el punto de vista forense, sabemos que pueden existir distintos tipos de dinámicas, pero de manera explicativa y didáctica nos ayuda el síndrome de acomodación a comprender lo que le pasa a niños, niñas y adolescentes. Me ha sucedido que en algunas oportunidades, hablando, ¿verdad?, del síndrome de acomodación al abuso sexual y sabiendo que no necesariamente estas 5 fases se incluyen en el mismo orden, pero me ha sucedido que al terminar, ¿verdad?, algunas charlas, conferencias, eh, se me han acercado, ¿verdad?, algunas mujeres adultas para decirme, eso fue que me ocurrió, ¿sí? Me ocurrió tal cual como se describe. Entonces, por eso, si bien es importante saber que fenomenológicamente pueden existir mucha diversidad de dinámicas, ¿verdad?, de abuso sexual por familiares o conocidos, al parecer, ¿verdad?, este síndrome de acomodación da explicación a una gran generalidad de aquellas. Entonces incluye 5 fases. La primera, partimos por la interacción abusiva, ¿verdad? Está el acercamiento, ¿verdad?, que a veces se da de manera natural por ser parte de la propia familia, del entorno cercano, familiar del niño o niña adolescente, o por ser parte del entorno cercano de la familia, en el caso de conocidos o conocidas. Y una vez que se da interacción abusiva, eh, quien realiza, ¿verdad?, el abuso, manipula y amenaza a niños, niñas y adolescentes para que no cuenten lo sucedido. Y aquí es importante eh, profundizar, ¿verdad?, en cómo una figura que otorgaba seguridad, ¿verdad?, al niño, niña y adolescente, de un momento a otro, le está amenazando, ¿verdad?, con matarse, le está amenazando con agredir o matar a algún miembro de la familia, le está amenazando con abandonar, ¿verdad?, la familia, eh, a propósito, ¿verdad?, de un secreto que quiere que guarde, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de la implantación del secreto, el niño, niña, adolescente se ve eh, alterado, ¿verdad?, y encerrado, ¿verdad?, en esta situación que no buscó, que viene desde afuera, y que de pronto, ¿verdad?, o esta figura que fue de seguridad, de apoyo, ¿verdad?, de confianza, comienza a tener una doble mirada, ¿verdad? Una mirada que es para el resto de la familia, en la cual se sigue manteniendo, ¿no es cierto?, esta sensación de protección, de ser una persona eh, de confianza, versus esta otra experiencia que impacta, ¿verdad?, al niño, niña, adolescente y que tiene que ver con la implantación del secreto. La implantación del secreto se da por el conocimiento que tienen los adultos y adultas que abusan de las repercusiones, ¿verdad?, que pudiera tener la develación. ¿Hay un micrófono encendido? Por favor, si lo pudieran apagar. Creo que es Leo. Eso, gracias. Entonces, esto genera un gran impacto, ¿verdad?, en los niños. Viene una segunda etapa, una etapa de desamparo, ¿no es cierto? El niño adolescente se siente confundido, confundida, se siente culpable, vulnerable, a menudo porque el agresor es una figura de confianza, ¿verdad? Por el hecho de ser una figura de confianza cercana a la familia o parte de la propia familia, hay un sentimiento de vulnerabilidad en el sentido de que no puede volver a prever, ¿verdad?, cuándo va a volver a ocurrir, cuándo va a volver a estar frente a esta persona. Se siente culpable en el sentido de que se cuestiona, ¿no es cierto?, por qué ocurrió, qué habrá hecho, ¿verdad?, el propio niño, niña, adolescente para que esa situación ocurriera. Culpabilidad en el sentido de por qué no fui capaz de detenerla, ¿verdad? ¿Por qué no fui capaz en el momento de conversar con otra persona,
¿verdad? Y se siente confundida en todas estas reflexiones, en toda esta inseguridad. Una tercera fase es el entrampamiento y la acomodación. El niño se acostumbra a la situación de abuso como mecanismo de supervivencia ante la falta de salida. Está atrapado, ¿verdad? Está atrapado en las amenazas, ¿verdad? Del momento de la implantación del secreto. Está atrapado, ¿verdad? En su propia confusión, en su propio sentimiento de culpabilidad, ¿verdad? Que es alimentado la culpa por quien abusa, ¿verdad? Utiliza, ¿no es cierto?, la culpa, utiliza a su favor, ¿verdad? Haciendo sentir responsable al niña adolescente, ya sea de la ocurrencia inicial como del mantenimiento, ¿verdad? Nadie te va a creer, ¿sí? Yo soy una persona importante para los demás, eh, por lo tanto, para ti, lo que tú digas no va a ser tomado en cuenta. Entonces, en este tiempo en que el niño o niña adolescente se siente confundido, vuelve, ¿verdad?, a darse la situación de abuso, y existe una suerte como de acomodación del niño o niña adolescente a como mecanismo de supervivencia ante una falta de salida y de apoyo. Dos etapas más, ¿verdad? La etapa de revelación tardía y fragmentada. La víctima se revela el abuso, suele hacerlo tarde debido a la culpa, como comentábamos, al miedo, ¿verdad?, de que se hagan realidad las amenazas de quien abusa. En ocasiones, eh, cuando existen varios niños, niñas en una familia, la develación se da cuando el niño, niña o adolescente abusado comienza a darse cuenta que otro de sus hermanos menores o hermanas está también comenzando a ser abusada, ¿verdad? Y hay un acto como sacrificial en el sentido de velar, a pesar de las consecuencias negativas que pudiera tener para él o ella, en favor de la protección, ¿verdad?, de sus hermanos o hermanas menores. Pero también esta develación es tardía, ¿no es cierto? Ya nos dimos cuenta de que el niño ni adolescente ya estuvo atrapado, ¿verdad?, en esto, y también es fragmentada, ya sea por los efectos traumáticos, ¿verdad?, de la disociación que produce el abuso sexual, como también con el objetivo de ir conociendo a medida que se va relatando si es que las consecuencias, ¿verdad?, de la develación son o no son las que el abusador o abusadora amenazó, ¿verdad?, al principio. Entonces, la develación se va dando también de una manera fragmentada, de una manera parcializada, para ir comprobando los efectos que tiene en el tercero o tercera, ¿verdad?, que está acogiendo la develación, y en la medida que se establece confianza, se comienza a profundizar mucho más o no en la develación. Vamos a hablar particularmente de la develación en un ratito más. Y finalmente la retractación, ¿verdad? Sabemos que para la interrupción de la violencia es necesaria la incorporación de distintas instituciones, ¿verdad? Y lo que queremos generar desde la intervención es una intervención social terapéutica, ¿verdad? O sea, queremos generar una crisis en el sistema para que ese sistema no vuelva a reorganizarse de manera que siga abusando o maltratando a un niño, niña, adolescente, ¿verdad? Eso es el objetivo de la intervención social terapéutica. Por lo tanto, van a haber dispositivos, ¿verdad?, que van a estar dispuestos a generar una crisis y a mantener esa crisis, ¿verdad? Y por lo tanto, comienzan a cambiar el mundo del niño, niña, adolescente, ¿verdad? Una vez que devela una situación de abuso sexual. Y en ese momento, el mundo se empieza a tornar menos previsible, comienza a generarse mucho más incertidumbre, y comienza a haber presión también, a veces de la misma familia, y seguramente, ¿verdad?, de la persona que está abusando, y por lo tanto, en términos de costo-beneficio,
las personas también, los chicos, se retractan, ¿sí? Y no solamente costo-beneficio, sino que por una seguridad emocional, ¿verdad? No es tanto una decisión racional, sino que más bien una búsqueda de una seguridad perdida, ¿verdad? Frente a un escenario de incertidumbre, ¿sí? Y por lo tanto, la retractación, importante, es parte, ¿verdad?, del ciclo de la develación, ¿verdad? Ok. Parece que me salté algo. No, ahí está. Muy relacionado también con aquello, vamos a hablar brevemente de la teoría del hechizo, que es una teoría, ¿verdad?, de Reinaldo Perrone, Martín Nanini, y que nos ayuda a comprender, ¿verdad?, cómo durante el abuso sexual no solamente se produce un acto físico, ¿ya?, sino que se produce una relación de dominación extrema, ¿verdad?, donde los autores dicen que el agresor o agresora capta el espíritu, capta la voluntad, ¿verdad?, de la víctima, manteniéndola en un estado de parálisis funcional similar a un trance. Entonces, en un abuso sexual, desde la teoría del hechizo, la víctima pierde el sentido de su integridad, ¿verdad? Se genera en ella sentimientos de vergüenza, de culpabilidad, ¿verdad?, que trastornan su sentido de responsabilidad, ¿verdad? El hecho de que a veces el abuso se produzca sin violencia ni resistencia confunde, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de violación, que se defina y se diferencia el agresor de la víctima. Eh, tenemos muy incorporado, ¿verdad?, algo que se llama la víctima ideal, ¿verdad?, desde el ámbito forense. Y en general la víctima ideal y también el victimario ideal utiliza violencia frente a una víctima desamparada, ¿verdad? Y generalmente los abusos sexuales, por conocidos y por familiares, se producen sin violencia, ¿verdad? Y aquello, el permitir, ¿verdad?, que para niños y adolescentes el hecho de que no exista la violencia les confunde, ¿verdad?, respecto de lo que está sucediendo, porque se sale de los parámetros que generalmente se les transmite para identificar una situación de riesgo. Entonces, esta dinámica se crea a través de 3 prácticas relacionales fundamentales. La primera, nos dice Perrone y Nanini, es la fracción, o sea, se rompen las barreras físicas y psíquicas del niño. El agresor irrumpe en el espacio personal, en la intimidad, rompe límites, ¿verdad?, de seguridad, deja en shock al niño, niña y adolescente. Sabemos, ¿verdad?, que tenemos distintas maneras de poder conducirnos en la vida, a través de la conexión, ¿verdad?, con otras personas, pero frente también a un riesgo de poder activar, ¿no es cierto?, corteza prefrontal, de poder tomar decisiones, y dependiendo, ¿no es cierto?, de la característica de la situación traumática, podemos huir, tratar de huir, de defendernos, ¿verdad?, o paralizarnos, ¿verdad?, en ese orden, ¿no es cierto? Conexión emocional, huir, defendernos y paralizarnos. Y en este caso, en el proceso de refracción, al romper, ¿verdad?, ese espacio el personal y los límites de seguridad, nos estamos quedando con este último caso, ¿no es cierto?, la situación de la inmovilización de la víctima, ¿verdad? Esto se puede explicar neuropsicológicamente y nos ayuda a comprender por qué, ¿verdad?, frente a una situación de alto estrés, la parálisis es una respuesta natural, ¿verdad? Una respuesta natural de nuestro sistema nervioso, y la narrativa que se genere a partir de esa parálisis puede ayudar a perpetuar, ¿verdad?, el abuso, a justificarlo y a tener sentimientos de culpabilidad por parte de las víctimas, incluso a ser utilizado en procesos judiciales, ¿verdad?, como una muestra
de no defensa y por lo tanto asimilable al consentimiento, ¿verdad? Lo cual es muy, muy grave, ¿verdad? Asimilar, ¿no es cierto?, que una víctima por el hecho de estar inmóvil, ¿verdad?, está consintiendo, ¿sí? Pero se ha dado. La segunda práctica, una vez que se produce esta ruptura, ¿verdad?, es la captación. El agresor atrapa al niño, niña, adolescente, utilizando la seducción, el cariño, regalos, ¿verdad?, una falsa afectividad, y crea una relación que confunde, ¿verdad?, a la víctima. Y por último, la programación, en la cual se establecen reglas secretas de silencio, ¿verdad? El agresor programa a la víctima, ¿sí?, para entender que lo que sucede no debe contarse, a menudo mediante amenazas, manipulación o creación de un clima de terror, ¿verdad? Los autores hacen mucha alusión a la mirada, ¿verdad? La mirada, ¿sí?, sin palabras de un victimario hacia una víctima, y el efecto, ¿verdad?, de cómo esa mirada produce, ¿cierto?, una emocionalidad y una respuesta de terror, y una respuesta también de movilización en las propias víctimas, que permite, ¿no es cierto?, que la situación de abuso se mantenga y que pareciera que el niño, niña, adolescente está hechizado, ¿verdad?, por la mirada de quien está cometiendo los abusos, ¿sí? Desde ahí el nombre, y desde ahí también lo que trata de explicar esta teoría. Entonces, desde acá, desde la teoría del hechizo, tiene algunas características principales. Se propone, ¿verdad?, que en el niño, niña, adolescente los abusos sexuales generan un estado de trance prolongado, ¿sí? Y producen también confusión y seducción, ¿sí? Que frecuentemente hay seducción y por lo tanto regalos, ¿verdad?, dificulta que el niño, niña, adolescente reconozca el abuso, especialmente desde un principio. Un tercer modelo, que es el modelo traumatogénico de Finkelhor y Brown, que este modelo nos ayuda a entender el impacto, ¿sí?, las consecuencias, podríamos decir, que tiene el abuso sexual en niños, niñas, adolescentes, y cómo también pudiéramos distinguir estas consecuencias de manera radicalmente diferente, si bien comparte algunos elementos de base, a un trastorno de estrés postraumático, si lo queremos ver desde el punto de vista como psicopatológico, ¿no es cierto?, por ejemplo. Entonces, el modelo traumatogénico respecto del impacto que puede tener el abuso sexual en niños, niñas, adolescentes estaría sujeto a 4 factores. El primero de ellos es la traición, ¿sí? Hay todo un efecto en la confianza, ¿cierto? Se viola la confianza por parte generalmente de una figura significativa, y eso provoca desilusión y dificultades para establecer relaciones, tanto con la persona como también a futuro. ¿Cómo puede distinguir un niño, niña, adolescente que una persona con la cual se está relacionando y está estableciendo límites, está estableciendo confianza, no va a volver a traicionar esa confianza, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un impacto a nivel social. Indefensión, la sensación de falta de control, ¿verdad?, sobre el propio cuerpo, sobre la situación, ¿verdad?, que genera ansiedad, temor, sentimiento de indefensión, de que hay cuestiones que están fuera, ¿no es cierto?, del ámbito de actuación de los propios niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, se relaciona mucho con la desesperanza. Por otra parte, estigmatización, ¿sí? Se internaliza un sentimiento de culpa, de vergüenza, una visión negativa de sí mismo, ¿verdad?, tras el abuso, el cuestionamiento de qué habré hecho yo, me lo merezco, por qué no lo impedí, por qué lo sigo permitiendo, ¿verdad? Y eso va generando cuestionamientos. ¿Soy una buena persona? ¿Merezco lo que me está sucediendo? Y por lo tanto se va generando un espacio, ¿verdad?, de baja autoestima y de culpabilización muy grande. Y por último, una sexualización traumática, ¿verdad? El aprendizaje de comportamientos sexuales inadecuados, inapropiados para la edad del niño,
sensaciones, ¿verdad? Que pueden ser normales en el cuerpo, de placer, pero que están asociadas a situaciones también de miedo, ¿verdad? Eh, Cómo eso también puede mantenerse a lo largo del tiempo, asociar el miedo, el temor, ¿verdad? Asociar la violencia al placer, por ejemplo, ¿ya? O cómo también el hecho de poder sostener, ¿verdad? Emocionalmente ciertas sensaciones que probablemente el niño y adolescente no tiene cómo explicar, ¿verdad? Y va explicando y se va completando en su narrativa a partir de las propias intervenciones de quien está agrediendo, ¿verdad? Que busca hacer sentir al niño cómplice, culpable de la situación. Entonces el niño empieza a interpretar, ¿verdad? Sus propias sensaciones de manera culposa, ¿verdad? Eh, y eso también tiene otros impactos, ¿verdad? A nivel relacional, a nivel sexual, ¿verdad? En relación con la relación con el propio cuerpo, ¿verdad? Se ve trastocada a propósito de los abusos sexuales. Vamos a seguir algunos factores de riesgo. ¿Sí? Lo principal, entender que respecto a factores de riesgo, que no existe ningún factor de riesgo, ¿verdad? Que sea intrínseco de niño, niña, adolescente. Lo que les quería proponer acá es que en general los factores de riesgo están asociados a la masculinidad y al uso del poder, ¿verdad? Lo que se ha descubierto en investigaciones con población penal, ¿verdad? Que está a propósito de delitos sexuales, es que esas personas, en comparación, ¿verdad? Con población general, que las personas que cometen abusos sexuales o delitos sexuales ambicionan tener una vida sexual mucho más activa que la que tienen una particular dificultad para comprender señales afectivas, ¿verdad? Y por lo tanto sexualizan en niños, niñas y adolescentes todas las conductas que pueden ser de apego, ¿verdad? Un abrazo, un tomar la mano, un sentarse en las rodillas, que pueden ser búsqueda, ¿verdad?, de protección, ¿verdad?, búsqueda de cariño, de calor, de contacto físico de parte del niño, niña, adolescente, que pueden ser completamente normales. Esa interpretación sexualizada de esas conductas se ha descrito también como gatillante también de los abusos sexuales. Desde ahí, muy importante, a veces como factores desencadenantes previos, ¿verdad?, a los abusos sexuales, un alto uso de pornografía violenta, ¿sí? La pornografía, en general, transforma, ¿verdad?, pequeñas señales afectivas en invitaciones sexuales, ¿sí? Un tomar de la mano, ¿verdad?, una mirada, eh, y ese tipo de conductas que pueden ser normales en la interacción, desde la pornografía se sexualizan, ¿verdad? Y se interpretan que tienen una finalidad sexual, ¿verdad? Desde esta construcción de masculinidades que podríamos decir que tienen como finalidad la satisfacción del hombre, sexual del hombre, placer del hombre, y por lo tanto se entra en la relación con el niño, niña y adolescente desde esa lógica, ¿verdad? De la sexualización de las conductas de acercamiento, de apego, ¿verdad? Del propio niño, niña y adolescente. Alto uso de pornografía en población que ha cometido delitos sexuales. Una menor empatía, ¿verdad? Habilidad de empatía. La creencia, valores, actitudes de hombres sexualmente coactivos favorecen una tendencia a pasar por alto los deseos y las preferencias de las mujeres. Y ahí, quizás volviendo a conversar lo que veíamos hace un ratito atrás, que la cultura, ¿verdad? Cultura patriarcal en esta como factor de riesgo. Y la pregunta es si es que los abusos sexuales previos son un factor de riesgo para los abusos sexuales futuros, ¿verdad? Eh, probablemente en el sentido de que
la propia confusión, ¿verdad? La propia programación que veíamos desde la teoría del hechizo los hace más vulnerables frente, nuevamente, a otros encuentros con masculinidades de este tipo, ¿sí? Quizás también hacer la diferenciación en que estas características de masculinidades también se pueden dar en feminidades, ¿sí? Como las dificultades para percibir y comprender señales afectivas, sexualizar las conductas de apego, falta de empatía, etcétera, ¿verdad? Pero también si lo vemos culturalmente, tienen una base, ¿cierto? Ahí desde lo más patriarcal. Ok. Vamos a hablar muy brevemente, o sea, aquí tenemos extensamente acá en la presentación, pero vamos a hablarlo, vamos a pasar bien rápido. Respecto a indicadores, tenemos dos maneras de llegar, ¿verdad?, a detectar un abuso sexual, básicamente. A través de la agrupación, ¿verdad?, de indicadores. No nos basta a veces un indicador, dependiendo, ¿verdad? Hay indicadores físicos, conductuales que son directos, indirectos. Muchas veces tenemos que agrupar ciertos indicadores para tener una sospecha, pero también una segunda vía, que es la vía de la develación. Y vamos a ver ambos. Vamos a partir por los indicadores, ¿no es cierto? Son manifestaciones físicas, conductuales, que se asocian a la ocurrencia de una victimización, se detectan generalmente por profesionales, se informan por la víctima, ¿verdad?, a las figuras cercanas, en forma de lo que pienso, en forma de lo que me pasa, en forma de lo que me ha ocurrido, ¿sí? En forma de una situación hipotética que a lo mejor no tiene por qué ser parte del bagaje de conocimiento del niño, niña, adolescente. Y podría apoyar, ¿no es cierto?, conclusiones si se encuentran en línea con el testimonio de niño, niña, adolescente, por ejemplo. Indicadores. Por ejemplo, podemos tener indicadores físicos, aquellos que pueden detectarse en el cuerpo del niño, niña, adolescente. Estos generalmente son reportados por la familia y frente a indicadores físicos importantes, ¿no es cierto?, el acompañamiento médico, ¿verdad?, para poder comprobar, y muchas veces, en caso de que efectivamente haya ocurrido un abuso sexual, una violación, por ejemplo, poder contar, ¿no es cierto?, con elementos probatorios y dentro de la cadena de custodia, ¿no es cierto?, que nuestra legislación solicita. Pueden ser desgarros recientes, cicatrices en el himen, ¿no es cierto?, pensando en indicadores físicos específicos, un diámetro límite mayor, del himen mayor a 1 centímetro, desgarro a la mucosa vaginal, dilatación anal, esfínter anal hipotónico, ¿no es cierto?, que no es capaz de apretar y por lo tanto el niño o la niña adolescente se está haciendo caquita, ¿no es cierto?, continuamente, no puede controlar el esfínter. Sangrado, ¿verdad?, por vagina o ano, dolores, golpes, quemaduras o heridas en la zona genital o anal, cervix o vulva hinchada, roja, semen en la boca, en los genitales, en la ropa interior rajada, manchada, ensangrentada, ETS, ¿verdad?, y embarazo, ¿verdad? Entonces, tenemos indicadores físicos específicos de abusos sexuales. También, de manera inespecífica, los indicadores físicos inespecíficos son situaciones orgánicas que pueden explicarse también por otras maneras, ¿verdad? De otras maneras, como conductas regresivas, como la enuresis, encopresis, chuparse el Sí, todo dedo, bien por ¿verdad? acá. Sí, mira, no me ha ido muy bien. No me ha ido muy... Trastornos psicosomáticos, ups, ahí se me van los clics. Infecciones urinarias repetidas sin causa orgánica, inflamaciones, enrojecimiento, ¿verdad? Lesiones, cascados en la zona genital, por ejemplo. Y también tenemos indicadores que son conductuales, ¿verdad?, que son cambios comportamentales. Y aquí hablamos siempre de los cambios de comportamientos bruscos, ¿verdad?, que no tienen una explicación razonable, ¿verdad?, que no tienen una explicación aparente y que generalmente se dan en distintos ámbitos de la vida de los niños, niñas y adolescentes. Y que pueden estar relacionados con la victimización sexual.
como por ejemplo específicos, ¿no es cierto? Que pueden, donde podemos tener específicos, donde también podría ser masturbación compulsiva, ¿verdad? De niños, de los chicos o las chicas, provocarse lesiones, ¿ya? Porque, por juegos, ¿verdad? En vagina o en ano. Conductas sexualmente inapropiadas para la edad, por ejemplo, explorar los genitales y el ano de animales, introducirse objetos, introducirlos dentro de sus propios orificios, interés excesivo por los comportamientos sexuales de las personas adultas, representación de comportamientos sexualizados durante el juego, como conductas masturbatorias, representación de sexo oral, anal o de copulación, ¿verdad? Uso de la fuerza física o coerción psicológica para conseguir la participación de otros chicos y chicas en juegos sexuales tempranos, una sexualización precoz, juegos sexuales con otros chicos y chicas mucho más pequeños, ¿verdad? Acercamientos particulares a personas adultas, que intentar tocar o oler sus genitales, representar movimientos copulatorios con adultos, pedir o intentar que le introduzcan la lengua al besar, por ejemplo, pueden ser indicadores conductuales específicos de abuso. Conductas seductoras, ¿verdad? Promiscuidad sexual. Importante que no todas las conductas de carácter sexual de las que hemos hablado pueden manifestarse, pueden presuponer que una victimización sexual. Por eso les comentaba la importancia de poder agrupar, ¿verdad? Indicadores, de poder explorar, ¿verdad? Distintas explicaciones junto a la propia familia, junto al propio niño, niña, adolescente de manera indirecta, ¿verdad? También tenemos indicadores conductuales inespecíficos, como el retraimiento social, ¿verdad? Alteraciones en el nivel de actividad junto con conductas agresivas, ¿verdad? Con su grupo de pares, temores inexplicables, alteraciones del ritmo del sueño, aparición, ¿verdad? De pesadillas, hiperactividad en preescolares, trastornos del sueño, fobias, fenómenos disociativos, rechazo de muestras afectivas como caricias, besos, contacto físico, resistencia a desnudarse o bañarse, llanto frecuente, miedo a entrar a ciertos lugares, ¿verdad? Como los baños o lugares también donde puedan relacionarlos con el aseo. En preescolares adolescentes, los mismos indicadores que veíamos anteriormente, dificultades de aprendizaje, alteraciones del rendimiento, desaparición brusca e inexplicable. Los chicos y chicas no pueden concentrarse en clase y por lo tanto bajan repentinamente, de manera drástica, su rendimiento escolar. Fugas del hogar, retraimiento, hostilidad, agresividad, sobreadaptación o pseudomadurez, conflictos con figura de autoridad, pequeños robos, mentiras, pérdida de apetito, tendencia a permanecer en la escuela fuera del horario habitual, no querer regresar, ¿verdad?, a la casa, al hogar, o de no acudir, ¿verdad? Miedo intenso a acudir a algunos otros espacios que se relacionan a la familia. Bajo rendimiento académico, fracaso escolar. En los adolescentes, conductas violentas, retraimiento, sobreadaptación, falta de concentración y memoria, bajo rendimiento, fugas, ¿verdad? Consumo de drogas, conductas delictivas, ¿sí? Aquí es muy importante el factor género, cómo muchas veces tendemos a asociar los abusos sexuales a las niñas y las adolescentes de sexo femenino, ¿verdad? Pero nos cuesta ponernos en la hipótesis de un abuso sexual como gatillante, ¿no es cierto?, de una conducta evitativa a través del consumo de drogas, ¿verdad? Tendemos a explicarlo desde los conceptos más de masculinidad hegemónica, ¿no es cierto? Pero no exploramos necesariamente abusos sexuales con varones. Muy importante. Conductas depresivas, trastornos disociativos, pérdida de apetito, promiscuidad, fatiga crónica, relaciones con el dinero que no se es capaz de justificar, por ejemplo, en el caso de explotación sexual. Vamos a quedar hasta acá, hasta ahora, por el momento. Ha sido harto. Son las 11:13. Nos vamos a dar 10 minutos de descanso para que se preparen un café, para que se muevan, hagan una pausa activa, un tecito, vayan al baño. Se queden donde están, como ustedes quieren.
Y les invito a que podamos volver a reunirnos en 10 minutos más a las 11:25. ¿Sí? Ok. Súper.